Me gusta mucho esta canción de Turf y creo que sirve para abrir el consultorio. Gente con cuatro personalidades. ¿Habrá en algún momento tratado el psicólogo Diego de Grati, que le damos en los buenos días? ¿Está del otro lado? Ustedes me dirán, queridos amigos, hoy comienzo esta sesión en soledad. Vale la pena también preguntarle si, además de tratar de manera individual a las personas, ha hecho algún tipo de tratamiento colectivo. Viste que hoy se habla mucho de la terapia en pareja, de la terapia en grupo. En general el consultorio, o al consultorio nos presentamos con el señor Ramiro Santoro, pero hoy teniendo en cuenta que es su cumpleaños anda un poco disperso. Mi amigo, mire, ha dejado la silla en soledad. Estaba con una urgencia estomacal, entiendo. Mi amigo Ramiro Santoro ya vendrá aquí a sumarse al consultorio. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido, amigo, buen día. Buenos días, Emi. Qué botón que eso. Dejalo en paz al chico. Hoy me tengo que vengar de alguna cosa que ha hecho. ¿Cómo estás, amigo? ¿Bien? Todo bien, amigo. ¿Cómo estás vos? Bien, mira, de entrada te voy a comprometer al aire. ¿Con qué? Jueves que viene a esta hora voy a estar en Buenos Aires. ¿Hacemos el consultorio en vivo desde allá? Conmigo, pero totalmente. Sí, Bien, sí, sí. bien, Ya bien, sabía bien. que venías y digo, bueno, después íbamos a arreglar para que te vengas para casa. Pero Dale. bueno, hacemos en vivo, más vale. Listo, jueves que viene entonces consultorio desde Buenos Aires. Vamos hoy así bien disperso, podemos decir. Vamos bien, hasta me animo a decir de manera desprolija. Te preguntaba, porque el consultorio medio que lo laburamos en conjunto, ¿cómo te llevas con la terapia en conjunto, terapia en pareja, terapia en grupo? ¿Lo haces? ¿Lo has hecho? ¿Tenés ganas de hacerlo? ¿Funciona? ¿Es más complejo? No, mira, yo puntualmente trabajo de forma individual. Bien. He atendido parejas. Ujú. eh, para la terapia, para mi forma de ver, la terapia en pareja funciona cuando las dos personas están haciendo un tratamiento individual también. Porque vos Ajá. lo que podés hacer en una terapia de pareja es como tratar de llegar a pequeños acuerdos y a señalar cuestiones que tienen que ver con cada uno y que cada uno pueda trabajarlo en un espacio íntimo que tiene que ver con la terapia. Después lo que es terapia de grupo, como grupo como tal, no he participado de forma directa, pero sí como oyente, participante, pero sirve. Yo creo que todo espacio psicoterapéutico que tenga que ver justamente con un profesional como un psicólogo o una psicóloga y anexado con algunos más como psicólogos sociales, ayuda mucho al trabajo, pero siempre de alguien que conozca las dinámicas, que permita generar, porque a veces el grupo, hablar de ciertos temas no es fácil, ¿eh? Claro. Desnudarse frente a otros o capaz ciertas limitaciones o sentir esta cuestión de identificar lo que el otro cuenta porque pasa por situaciones similares. Generalmente mucho se trabaja en comunidades de adicciones justamente de ese modo, en lo cual los participantes de la comunidad pueden contar y justamente experimentar situaciones que son muy similares, la abstinencia, las ganas del consumo, entonces la cuestión de que el otro siente o pasa por lo mismo, mejor dicho, hace una cuestión identificatoria, pero bueno, también hay un trabajo siempre individual después, porque es donde uno profundiza. En una de las cuestiones que nombraste, esto de lo que vos planteaste, que somos, cómo es la pregunta que dijiste? Si Somos, somos como somos o somos como nos crían. son ambas cosas, Ujú. justamente. Parece que ahí es como entender que hay una cuestión, primera que genética, heredada, que eso es pura potencialidad para las personas, en el desarrollo, cómo nos van criando, pero la crianza no es tan solamente con las figuras cercanas que pueden ser una mamá, un papá, tíos, abuelos, hermanas, hermanos, sino con lo que hace a la comunidad también, el Claro. jardín donde uno va, al club donde uno se desarrolla. Son un montón de factores que realmente hacen que uno sea quien es. También en algún momento uno para mí, por lo menos, se tiene que preguntar quién es. Es como una pregunta realmente a como esto, a resolver, porque nos permite justamente plantarnos frente a la historia que uno trae desde un lugar distinto, elaborar lo que tenemos que elaborar de esa historia, ubicar las cosas vividas de esa historia en lugares que no sean más para una posibilidad y no para una inhibición. Pero es un conjunto. Realmente el desarrollo de una persona implica una gran responsabilidad, no tan solo de ese grupo primario que es la familia, sino también de la comunidad. Esto, insisto, que es un todo junto, constante, en lo cual uno se va desarrollando y que, bueno, más vale que hay figuras que impactan mucho más en nosotros, como son nuestros padres,
Y también hay otras figuras que de forma indirecta también nos impactan. Un hermano, un tío, una abuela, un abuelo. O sea, realmente es como muy interesante y a veces no es tan fácil llegar a una sola razón, a un por qué nos pasan determinadas cosas en la vida. Realmente es Claro. un conjunto de cosas que se prestan a pensarse y a interpretar esencialmente. Vos sabés, Diego, bueno, en principio, digo, ya llegó mi pareja, estaba ahí Hola, haciendo, Dieguito, ¿cómo andamos? en esta terapia de grupo que estamos haciendo. Acá está. Gracias, Dieguito, gracias. Estaba preparando el mate para esta charla de consultorio. Está bien, Che, perfecto. Diego, vos sabés que ayer escuchaba una entrevista, me gusta así cuando vamos un poco más desorganizados con Diego. A Es veces como que sale mejor. vamos abriendo distintos frentes de combate. Ayer miraba una entrevista que le realizaban a Stephen Graham, director y actor que protagoniza la serie Adolescence, que habla sobre un niño que mata a una niña. Y contaba un poco cómo habían gestado. El tipo es uno de los personajes principales, pero además es el creador de la serie. Y decía que se había encontrado en varias oportunidades, bueno, en realidad se encuentra con dos casos, uno en la costa este y uno en la costa oeste de Estados Unidos, muy similares, de un niño mataba a puñaladas a una niña. Y ahí comienzan a elaborar el guión de la serie. Y a la hora de reflexionar sobre, bueno, ¿por qué carajo vas a hacer una serie sobre esto? Que es algo completamente desagradable. El tipo plantea una cuestión que me parecía interesante y que tiene que ver con esto que hablabas de la crianza. Eh, él intentaba explicar, o por lo menos buscarle una vuelta para entender cómo en costas tan opuestas, lo decimos, Estados Unidos no es un país angosto, más bien lo contrario, son miles de kilómetros, sucedían hechos de este tipo, y la responsabilidad que tenemos todos como sociedad respecto a los niños. Y decía, ese niño lo estoy criando yo en realidad, lo estoy criando yo como integrante de la sociedad. Exactamente. Bueno, por eso te digo, es muy difícil a veces también. eh, bueno, lo hemos charlado también en privado. A mí me encanta mucho lo que es la temática de asesinos seriales. Sí. Eh, y generalmente uno encuentra como un patrón bastante similar en muchos de ellos, pero hay casos muy puntuales que difieren bastante también de esa crianza. Hay gente que ha tenido una crianza amorosa. Si no me recuerdo, Ted Bundy se ha criado en una familia eh, bien, por decirlo de algún Sí. modo. Sin embargo, terminó haciendo lo que terminó haciendo. Me parece que uno debe entender que hay una crianza general, no tan solo lo particular, que tiene que ver con el grupo primario, que es la familia, también de lo comunitario. Y también algo que es lo más importante, que también lo dijiste vos, ¿qué es lo que uno es? La esencialidad de uno. Más allá que uno provenga de quién proviene, hay algo que nos hace justamente ser quienes somos en algún lugar. Yo me acuerdo cuando mi hijo era chiquito, estaba con él y notaba las cosas que eran propias de su mamá y las cosas que eran propias mías, pero lo que más me gustaba cuando aparecía esa esencia de cómo era él, o cómo es él. Entonces era como impactarse, decir, che, mira, Sí. ahí aparece esa cuestión de su individualidad, que hace esa individualidad con lo que también la información que uno le va brindando, porque ese es otro tema eh, que creo que es como importante tratar de pensar de cómo una persona va procesando ese mundo que está alrededor, cómo toma la información de los padres, de los seres más queridos, de la sociedad. Y eso es la individualidad de uno que va procesando un montón de informaciones y que a base de eso va a terminar haciendo una determinada acción y la va a ver desde un lugar de, no sé, eh, escuché el tema de esta serie, no sé si la voy a ver porque a veces hay cosas que, como un poco te digo, los americanos a veces son de romantizar ciertas cuestiones Sí. que no son de mi agrado, porque justamente culturalmente también nosotros en nuestros países somos diferentes y me parece que también tiene que ver con esto también. Cuando a vos te van bajando línea constantemente de otro lado, suponemos que eso es el orden de la verdad. Claro. Hay un investigador que es muy interesante escucharlo, que es Balrach, que es biólogo, y él habla mucho de... Estanislao Bajrak. Exactamente. Y él habla mucho de los estudios que se realizan en las universidades americanas, Sí. universidades de gente mayoritariamente blanca, de clase media alta, o sea, es como estás evitando dar una información que es vital, porque no es lo mismo una persona que se Claro. cría en Río Grande, o en Ushuaia, o en Tolwyn, con una persona que se cría acá en Ciudad de Buenos Aires, o en Tilcara, en Jujuy. Sí. Entonces me parece La que tenemos... famosa encuesta de la Universidad de Massachusetts. Exactamente. Cualquier cosa ellos te lo dicen, no, pero es una información universidad. ¿Cuál es tu grupo de estudio? Che, Porque esto es Diego, fundamental.
para entender. Diego, me quedo pensando en esto, a ver, no sé si a ponerte un apuro, pero te llevo un poquito contra las cuerdas. ¿No nos ponemos medio esotéricos, medio mágicos, medio cósmicos si decimos que venimos seteados? Como no estamos a un paso de decir, no, pasa que soy así porque tenía la luna en Júpiter cuando nací. Bueno, ¿Hay dentro de la ciencia algo que diga, sí, loco, ¿Cuál es no, trascendente? esto es, se lo acomodó así, vaya a saber uno quién, y la persona va a ser de esta manera? Cuando le damos un visto bueno al somos como somos, ¿no nos estamos poniendo ahí medios mágicos? mira, te voy a responder con algo que en algún momento vamos a charlar más en profundidad, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Todos que empiezan a jugar con la inteligencia artificial está diseñada para que sea condescendiente con la persona que pregunta. O sea, hay un juego donde hay un otro virtual que va a ser condescendiente constantemente y en algún momento va a terminar diciéndote lo que vos querés escuchar. Nunca te va a decir que no sé, Ujú. que no tiene una respuesta. La inteligencia artificial lo que busca es darte una respuesta. Y acá hay un punto importante que tenemos que entender como seres humanos o como sociedad. El ser humano tiene una parte de su estructura, de su creación, por decirlo de algún modo, que no sabemos por qué se da. Y esa cuestión que no sabemos el por qué se da, es como yo recién te decía, yo entiendo que yo tengo un montón de elementos cuando estudio para entender cómo se va formando una personalidad, pero también entiendo que hay algo en ese juego, de esa historia, de esa persona, de ese proceso, que hizo que cambiara su decisión para un lado y no para otro. Entonces, en ese vacío, cuando no encontramos una respuesta que nos satisfaga, automáticamente, y esto también tiene que ver con una opinión muy personal, se buscan mágicamente las respuestas. Las mágicas respuestas tienen que ver para mí con terapias, ni terapias, con situaciones en las cuales se busca en los astros o en vidas pasadas, en cómo encontrar cierta cuestión de por qué, porque no podemos aceptar que hay algo que no sabemos y que debemos tratar de construir en ese no saber, en ese vacío, una respuesta que nos pueda ayudar a nosotros a modificar. Porque si no, constantemente lo que la gente, las personas no toleran, y capaz fue una de las preguntas que hicieron, que tiene que ver con la angustia. Sí. O sea, cuando vos no tenés una respuesta, lo que va a generar la primera instancia es angustiar. Cuando a vos las cosas no te salen, te angustias, Y, te pones. y ahí te Entonces ahí iba, uno empieza a perdón Diego, preguntarse. pero justo iba más o menos de la mano con lo que quería consultarte. No porque la consulta, a través de esta consulta vos me tengas que dar la respuesta o la solución, pero al no ser padre, por ahí me encuentro muchas veces, no sé, quizás con diferencias con mi hermano o con alguno de mis hermanos o con mis hermanos. Recuerdo un poco lo que hablábamos en una de las primeras charlas que tuvimos cuando tuve la oportunidad de, no sé, de dar clases de rugby. ¿Cuánto nos debería afectar esto de que, como dice Emi, venimos medio seteados o yo crié a mi hijo o a mi hija de determinada manera y acá medio que se comió un poquito, no sé, la curva? ¿Cuánto de eso nos debería afectar? ¿Está bien que nos afecte? ¿Está bien pasar ese proceso? Insisto, no te pido que me dé la solución a un quilombo que yo pueda tener, pero ¿cuánto nos debería preocupar eso? Mira, más que preocuparnos, siempre es ocuparse. Porque uno Eh, termina sintiéndose hasta, no te digo culpable, pero pega en el palo. no, pero me parece que justamente uno tiene que ocuparse. La ocupación implica estar en el presente haciendo algo con relación a uno mismo y a la gente más cercana. Y entender que en esa ocupación siempre va a haber algo que va a fallar. Nada es perfecto, nada nos cierra. Y eso creo que uno tiene que aceptar en la vida, que hay un margen, una posibilidad de equivocación. Porque nadie es el papá perfecto o la mamá perfecta, como poner el origen. Y en esto también, cuando vos tenés hermanos, no es lo mismo la crianza que se le da al primero, al segundo, al Claro, tercero y así claro, sucesivamente. claro. Porque no es lo mismo en el momento que nacieron. Inclusive si nacen mellizos o gemelos, también la crianza con ambos es diferente. O sea, siempre hay un grado en esto de incertidumbre en una crianza que tiene que ser aceptada y que uno trata que hacer a través de su crianza, de los cuidados que provee, bajar los márgenes. Uno trata, creo que todos tratamos con nuestros hijos darle lo mejor, brindarle lo mejor. Y a veces lo mejor siempre es más para uno que para nuestros hijos. Entonces entramos en esa contradicción, porque también se quejan mucho de las generaciones como los millennials Sí, o las generaciones nuevas como Cristal y todas estas cuestiones, pero no se necesitan de un repollo. claro. O sea, Claro. tenés que ser Sí. uno Es como medio responsable. patear la pelota afuera, ¿viste? No, Exactamente.
me parece que tenemos que hacernos responsables justamente qué forma de crianza estamos implementando. Yo creo que mi generación son principalmente padres, no madres, sino padres que empezaron a incluirse mucho más en las crianzas, porque capaz nosotros veníamos con modelos que nuestros padres laburaban y la función de ellos era traer la guita a casa, Sí. vernos, listo, basta y nada más. Le costaba como la integración o el participar en muchas actividades que uno podía desarrollar. Entonces también esta cuestión de decir, bueno, vamos a participar más, estamos más presentes al lado de justamente, porque la crianza es una cuestión compartida entre una madre y un padre esencialmente. Entonces en eso y entender que en esa dinámica siempre va a haber algo del orden del fracaso, porque mamá y papá a veces no se van a poner de acuerdo en 100% de las cosas, van a discutir, van a veces habilitar uno una cuestión y otro no. Entonces esas cuestiones van mostrando también una imagen a un hijo, a una hija, que lo va a afectar de un modo, y ese modo no sabemos cómo es. Ese después es la incertidumbre que se va a responder con la personalidad y la crianza de una persona. Me gusta porque de entrada erradicamos esto que suele escuchar uno en boca de padres. Che, ¿cómo puede ser que sean tan distintos si los crié igual? Y nada, las pelotas, no lo criaste igual, te encontraron en otro momento de tu vida. Mira, yo te voy a decir una frase que cuando me la han dicho algún padre, cuando he tenido una entrevista, la corto en seco, que es, los queremos a todos por iguales. La verdad, Qué buen, che, buen tema, es un buen tema, ese. es igual. No, En esta me discusión que uno a veces tiene con la madre, a quién querés mal, el del medio es el peor. Está bueno. sí, me parece que hay una responsabilidad en esto de entender que el amor hacia una cantidad de hijos X no es la misma. Claro. Seguramente la madre y el padre va a tener un vínculo más cercano uno que con otros, porque también se da un momento particular de la vida de una persona. Sí. O sea, no es lo mismo capaz ser padre, no sé, cuando tenés 20 años por decirlo de un modo, y después fuiste padre a los 30 y después a los 35 y resulta que con el último te diste cuenta de un montón de cuestiones e inconscientemente te vinculaste más afectivamente con el más chico que con el resto. Esto no quiere decir que a los otros no se los quiera, pero sí una mamá y un papá va a tener una afinidad más cercana, si querés, para no poner en tela de juicio el amor, a uno de los miembros. Y ahí también empiezan estas cuestiones, porque hay corrientes psicológicas que justamente, generalmente, una madre, es el discurso más de la madre, que tiene que ver con que, no, yo me ocupaba más de él porque no notaba que era más indefenso. Mi madre suele decir que el preferido, nosotros somos tres, el preferido es aquel que la está pasando mal hasta que deja de estar mal. Bueno, es una forma diplomática para no decir jugársela. Igualmente sé que claramente soy el preferido de mi madre, a quien le mando un beso grande. Está bien, creo que también es la fantasía que uno tiene muchas veces. Sí. O cuando es muy evidente la Sí. diferencia, porque a veces esa afinidad es muy evidente. Y ahí está el gran problema, ¿eh? Cuando esa evidencia es tan... Yo tengo un Reels que justamente es un pibe filmando a la madre que reparte unos postres y a él le está dando una bandeja enorme y al otro da una cosita chiquita, ¿viste? Entonces él le dice, ¿a quién querés más? No, los quiero a todos por igual, pero en el momento de repartir no es lo mismo. Pero está bueno porque recién nos centrábamos en los padres y dijiste algo respecto al hijo, en este caso, el hijo, la hija. Es quizás la primera persona que uno busca complacer, la figura paterna, materna, el tutor. Uno viene también en esto de estar seteado, uno lo ve mucho con los niños. El niño está buscando hacer feliz al padre, está buscando hacer feliz a la madre, está buscando esa cuota de amor y está constantemente persiguiendo quizá esa zanahoria de contentar a la otra parte. Bueno, ahí es un punto interesante, porque el vínculo filial siempre está del orden del amor. Y cuando hablamos del orden del amor, hablamos de un orden que es problemático para el ser humano. Realmente ahí hay una dimensión que nos encanta disfrutar en muchos aspectos, pero también conlleva sus problemáticas, porque uno no desconoce realmente ese sentido, ese vínculo, porque para uno lo más importante son los hijos, y esa ida y vuelta, ¿qué le estamos pidiendo sin pedir? Este es el gran tema de la demanda, se lo llama. Las madres y los padres demandan algo a los hijos, pero muchas veces esa demanda aparece de forma no nombrada, no dicha, y donde un hijo o una hija entiende que hay algo que nos piden los demás o nos piden nuestras figuras parentales y que tenemos que responder y no sabemos cómo responder. Por eso también aparece esta cuestión, como vos nombrás, de que una hija o un hijo, cuando se equivoca,
se siente mal porque siente que defraudó a la mamá o al papá. Entonces, cómo eso también circula en un vínculo, y que no es fácil, porque en todo caso uno busca, en esto que también hablamos en su momento, que todos seamos felices en algún lugar. Y la felicidad son momentos, son circunstancias, a veces uno tiene que aprender a poner límites, que a veces uno es permisivo porque quiere, entonces bueno, te pongo este castigo y después te lo levanto. Bueno, hay que ver qué sería castigo, qué tipo de castigo. El límite es un gran gesto de amor para mí. Yo creo que cuando uno aprende a decir es hasta acá, estás entendiendo y enseñando que en la vida siempre hay un punto donde no hay un retorno. Y el límite tiene que ser eso, es lo cual, che, es hasta acá. Porque si no, cuando vos vas cambiando tus propios límites, tus hijos van aprendiendo que sos modificable, y ahí empieza esta cuestión de, bueno, lo voy a empezar a forzar un poquito más, y en esa inocencia que traen los niños, como los adolescentes en algún lugar, puede salir mal. Entonces me parece que, por eso te digo, la crianza, hay una dinámica en el ser humano que a mí me parece del orden de lo genial, porque no es lo mismo, no sé, hablar de la personalidad dentro de un consultorio, no es lo mismo hablar de una personalidad cuando estamos hablando de patologías severas, capaz como un asesino en serie, no es lo mismo pensar la personalidad de forma dinámica adentro de los recursos humanos. Entonces, pensar que esta forma de manifestaciones que tenemos nosotros en distintos ámbitos se van a dar de modos diferentes, porque a veces hay padres que son muy presentes constantemente, capaz cuando ven que un padre es presente, el otro trata de competir, no porque quiera a su hijo, sino porque compite con otro padre. O sea, hay un montón de factores y fenómenos que se dan en la crianza del ser humano que hace que seamos los que somos. Pero vuelvo a decir, tiene un poco como al comienzo. Si yo me pregunto en algún momento de mi vida quién soy y empiezo a tratar de construir ese quién soy, puedo ordenar mi historicidad, puedo ordenar cómo fue la figura de mi mamá, cómo fue la figura de mi papá, cuáles fueron las figuras que me fueron influyendo, qué cosas de ellos sí tomar, qué cosas de ellos no tomar. Porque me parece que cuando uno es más grande y va tomando más conciencia de su propia existencia, de qué es su plan para su vida, entiende que las figuras parentales se van a equivocar porque son humanos. Mamá, papá se equivocan y bastante, y tratemos que no se equivoquen tanto, porque son humanos. ¿No? Uno entiende que después es como, che, debo entender un poco más, porque no es fácil hacerse responsable de la crianza de alguien, en lo cual vos estás poniendo algo que no sabes realmente cómo va a ser procesado por el otro. Uno entiende que hay una dirección que intenta el bienestar de darle al otro para que sea feliz, que sea una buena persona, pero hay un otro también que tiene su individualidad, su particularidad, que esa información no la sabemos cómo lo va a representar. Sí tenemos la orientación porque vamos viendo si, no sé, yo le brindo a mi hijo ciertas cuestiones y veo que él va para ese lado, pulgares arriba. Si le brindo ciertas cuestiones y veo que para mi forma de ver se está corriendo de donde me gustaría que estuviera, voy a tratar de preguntarme primero a mí, porque me parece que la primera pregunta que tenemos que hacernos frente a nuestros hijos es qué estoy haciendo yo como padre. Porque si yo no hago esa pregunta, me estoy como corriendo de ese lugar y es una equivocación enorme. Cuando pasa algo a un hijo o a una hija, el primer responsable es la madre y el padre. Sí. Por ambas categorías, ¿no? Es uno más, uno menos. Sí. Y la primera pregunta es decir, che, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo como papá que mi hija o mi hijo está haciendo esto o se está manifestando de este modo? Y después también, che, con la otra parte, empezar a consultar qué estamos haciendo los dos como padres. Por eso también es muy peligroso cuando las separaciones entre padres son bastante problemáticas, porque ahí justamente se genera un vacío enorme, todo vacío genera una angustia feroz, y principalmente para hijos que quedan en ese vacío, en lo cual mamá y papá no se hablan, donde hay una guerra, donde uno te dice algo del otro y el otro redobla la apuesta. Me parece que en eso es como tomar conciencia que hay una responsabilidad enorme y que están provocando un daño de forma directa a sus hijos. Y si hay amor, y si se quiere realmente el preservar el desarrollo de un bebé, de una nena, de un nene, tenemos que aprender a ser maduros, nos podemos separar, buscar que la separación sea lo menos traumática posible, entender que hay que negociar, si querés, con el otro para poder llegar a acuerdos, para que los hijos de uno no estén en una situación de peligro. Porque cuando vos estás separado, no hay un diálogo, los que están en el medio, que son los hijos, están sorteando esa incertidumbre que es mucho más grande que lo que puede ser cuando con mamá y papá tienen un buen vínculo y pueden llegar a acuerdos para que la incertidumbre, lo que uno trata de hacer en la crianza, como dije antes, bajar la incertidumbre
y darle cierta cuestión de, entre comillas, de seguridad, porque la realidad nada en la vida es seguro. Sin embargo, Diego, también en lo que hablábamos de los hijos, de la generación de cristal, de que quizás hoy están un poco más vulnerables, producto de un montón de circunstancias, pero los padres también me parece que, uno parezco el abogado de los padres o de las madres, pero los padres también me parece que se encuentran un poco más vulnerables a estos desafíos que se van presentando. Si bien claramente tienen la responsabilidad, como vos decías, tanto la madre o el padre por igual, de cualquier acto que pueda llegar a cometer su hijo o hija, también me da la sensación que los padres enfrentan hoy una manera de vivir bastante, creo yo, más compleja o distinta que lo que sucedía antes. Yo no sé si Digo, nuestros ¿quién carajo viejos se cuestionaban Claro, antes si estaba bien lo claro. que estaban haciendo, y hoy uno lo hace. Claro, es como que me da que si bien uno tiene un hijo o una hija y tiene que hacerse cargo de manera responsable y todo lo que un poco hablábamos recién, pero también yo me pongo en el lugar de los padres y digo, bueno, ¿quién por ahí se ocupa de ellos en esta vorágine en la que hoy vivimos? Para tratar de criar de la mejor manera, para tratar de que no cometan errores, para tratar de que un pibe o una piba no se meta justamente en la disputa entre un padre y una madre en un momento de separación. ¿También los padres creés vos esto de que están un poco más vulnerables? Yo creo que sí. Antes, justamente, antes mamá y papá nunca se preguntaron si estaba bien o mal Claro. lo que estaban haciendo. Calculo que la mayoría creería que lo que estaban haciendo está bien, porque Claro. justamente uno cree en la buena fe de que una crianza tiene que apuntar hacia el bienestar de los hijos. Pero muchas veces creer que estaba bien o ese bienestar no lo era del todo, y lo cual tal vez hace un tiempo no hemos replanteado lo que es la paternidad y la maternidad de distintos lugares, porque también la realidad en esta no es lo mismo la actualidad de hoy, lo vertiginoso y la cantidad de elementos que hay que hace 30 años, ¿entendés? O hace 50 años atrás, donde la violencia física era frecuente en las crianzas. O sea, antes realmente la violencia era de tenores. Yo he escuchado cosas de padres haciéndole a los hijos que decís, che, hay que llegar a ese punto para pegarle. Bueno, pero a mí me criaron así, mira cómo salí, que es la respuesta que se tiene siempre. Y me parece que esa respuesta, que suponer que uno es entero y derecho porque ha tenido una crianza violenta, justamente está demostrando que no fue así, porque se pone como una persona distante también de los afectos, porque los afectan justamente. Pero yo creo también que los padres de hoy de llegar ahí, preguntas. No, se filtró sin querer un audio. Que justamente hay puntos ahí que tienen que ver con que nosotros tenemos que preguntarnos como padres, porque Claro. lo humano, por eso te digo, la función mamá y papá es también como ser la función padre, hombre-mujer. O sea, nosotros nos tenemos que preguntar constantemente. Y estamos en esto que somos más conscientes que somos humanos y que a veces la vamos a pifiar, pero bueno, uno busca, insisto en esto, de bajar el orden de la incertidumbre para poder lograr que todos seamos lo mejor posible y estar lo mejormente posible para un resultado distinto. Pero yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo también, van a haber distintas complejidades. Cada época tiene su marca y su huella. Entonces también entender cómo podemos ir acompañando los cambios que se van dando socialmente, porque la responsabilidad que tienen los padres esencialmente, y ahí agrego a los adultos de una sociedad, Sí. es justamente brindar las contenciones necesarias, las herramientas necesarias y el acompañamiento fundamental para que ese desarrollo que el día de mañana esas nenas, esos nenes van a ser padres y que tengan como ejemplo ese decir, mi viejo me acompañó, mi vieja me acompañó, bueno, genial. Yo tengo que lograr hacer lo mismo, con los desafíos que va a implicar el futuro, que el futuro siempre está presente, pero nunca sabemos cómo se va a terminar de cristalizar, porque cuando lo vemos ese futuro tan lejano, cuando nos damos cuenta es presente, es hoy, y estamos en esa vorágine viendo qué vamos a hacer. El futuro llegó hace rato, amigo. Diego, para que no... voy a parafrasear a mi amigo Ramiro Santoro, para que no la tires al córner. Hoy un poco hablábamos sobre esto, ¿no? Fíjate, terminó prendiendo esto de si somos como somos o si somos como Sí. nos crían o como Te adueñaste de la consigna, nos amigo. cría Hacete cargo. la sociedad en general. Me quedó la duda a ver qué tanta relevancia le das a esta cuestión más intangible que uno no puede explicar, a ver si venimos seteados. Pensemos yo medio que jugaba con las cartas Yu-Gi-Oh! Recuerdo que antes estaban las cartas Magic, viste, que venían con fuerza 3, poder mágico 4. ¿Creés que venimos medio
Sí, no sé si enfrascados, pero por lo menos seteados de una manera que hay algo que no podemos explicar, que escapa a la cuestión de la psicología en sí, que tiene que ver con algo físico, con cuestiones del ADN, con cuestiones que habrá que luego discernir bien qué son, pero ¿creés que vienen los pibes ya con algunos valores ya predeterminados? Lo que pasa es que vos tenés que pensar que la carga genética, lo que se traslada, es un montón de información bioquímicamente hablando. Y vos después, esa información genética, más vale que un chico hoy, si vos no es lo conveniente, le das un teléfono celular a un nene de 2 años, de 3 años, intuitivamente tiene más facilidad de manejo que una persona capaz de 60, 70 años. ¿Pero por qué? Porque se ha pasado toda una información genéticamente a ese nuevo miembro de la sociedad que trae una información. Nosotros somos producto de un montón de informaciones y un montón de modificaciones. Y acá entender que no podemos pensar que es solamente lo genético. Realmente, insisto, es lo que traemos con el contexto y con lo que vamos a hacer en ese transcurso. Entonces vos tenés un montón de cuestiones. Es verdad que tal vez si vos tenés más características, no sé, si vos venís de una familia más artística, claramente no vas a ser un artista, pero vas a tener una tendencia más para el arte que por otras cuestiones, porque está dentro de tu contexto, está capaz dentro de tus genes, y ahí está el punto de cómo uno puede también desarrollar. Nosotros no sabemos si un chico que está en la calle es un potencial Einstein. No lo sabemos porque está en la calle, pero si capaz ese chico empieza a tener el contexto, el desarrollo, capaz nos encontramos ahí y nos perdimos un montón de Einstein o un montón de Messi, un montón de personas, porque también ahí es el gran dilema, que para mí no tiene que ser un dilema, sino entender que el ser humano se da dentro de un contexto que viene con una historicidad que es desarrollar, es pura potencia, y en esa potencia ir brindando las herramientas necesarias, los contextos necesarios para un desarrollo. Es mucho más factible que alguien se desarrolla en un contexto, no sé, en Argentina, más allá del montón de limitaciones que tenemos hoy en día, en una ciudad como Ciudad de Buenos Aires, que capaz un chico que nace en el medio del África. Claro. Porque el contexto es totalmente diferente y las posibilidades también son diferentes. Entonces me parece que, por un lado, somos una unidad biopsicosocial bastante compleja y que hay una parte, que hay un vacío que no sabemos por qué se provoca, por qué está, pero lo que nos permite, que también tiene que ver con una de las preguntas, eso es lo que nos motoriza a nosotros la curiosidad. Ser curiosos implica necesariamente investigar algo que se desconoce. Solamente ahí, cuando yo soy curioso y empiezo a investigar lo que se desconoce, no voy a encontrar una respuesta, sino lo más interesante, que voy a encontrar otra nueva pregunta para seguir investigando y así sucesivamente hasta que se acabe el sol y esto sea otro orden. Diego De Grati, con su sapiencia, prácticamente hiló todos los puntos conductores que habíamos propuesto. Diego, amigo, el abrazo de siempre y el jueves que viene hacemos presencial. ¿En serio? Claro. Al lado, ya lista, el consultorio lo hacemos presencial. Listo, el jueves va a ser que presencial. viene. ¿Le gustó esto de que se abra un poco la puerta? Siempre me parece que la dinámica, un poco cuando empezamos a hablar con Emi, de cómo quería hacer este espacio, un poco tiene que ver con esto, de la inquietud de los demás, hasta qué punto uno también puede responder. Sí. No tengo las respuestas, pero también para hacer capaz un poquito, todo lo que vamos hablando, cada columna tiene que ver con la salud mental. La salud mental tiene que ver con que hablemos de un montón de temas que no se hablan. Tal vez a veces hacemos hincapié más en dolores muy profundos que tiene una sociedad, como puede ser las adicciones, o lamentablemente el tema del suicidio, que en algún momento lo mencionamos, pero la salud mental es poder hablar de todo de manera responsable, comprometida y profesionalmente, que es lo más importante de todo. Mucha gente prendida a la columna de Diego, mucha gente pidiendo que sigamos tirando de la línea de esto de los asesinos seriales, la psicopatía, así que puede ir por ahí. Capaz que el jueves que viene. El próximo jueves. De paso, hablar de la morbosidad, porque uno viene con una cuota morbosa, ¿entiende? Para poder prestar atención a todo esto que sucede, pero lo discernimos el próximo jueves. No venga Diego el jueves acá. No, el jueves voy yo. Ah, vas vos. Claro, salimos en vivo de allá. Claro, el jueves voy al consultorio. No tiene ni la más perra idea de lo que está pasando. Igual, en algún momento lo vamos también a Ramiro a Buenos Aires, que estemos todos acá. Estaría bueno, ahí en el consultorio. Ahí está. Diego, abrazo. Mil gracias, amigo. Diego. Abrazo grande para los quiero un montón. Diego De Grati es psicólogo y nos acompaña en este consultorio de los días jueves, un consultorio virtual.